Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy les traigo una historia que ha conmocionado a todos los fanáticos del amor, la fama y los romances de telenovela. Kerem Bürsin rompe el silencio sobre su relación con Hande Erçel. Y lo que dijo ha dejado a todos sin palabras. Sí, escucharon bien. Kerem Bürsin, el actor turco que nos enamoró con su sonrisa y su carisma, habló abiertamente sobre lo que realmente ocurrió entre él y la hermosa Hande Erçel. En una reciente entrevista, Kerem sorprendió a todos con una frase directa y sincera: Hande Erçel ile ilişkimizde en bu kata, bakalan dinlememizdi, es decir, el mayor error en nuestra relación fue escuchar a los demás. Según fuentes cercanas, Kerem y Hande atravesaron momentos difíciles debido a los constantes rumores, las presiones mediáticas y las opiniones de terceros que se entrometían en su historia de amor. Nos amábamos, pero había demasiadas voces alrededor, demasiadas opiniones. Llega un punto en el que olvidas lo que tú sientes, porque escuchas más lo que otros dicen, habría confesado Kerem durante la conversación. Por su parte, Hande Erçel también habría reaccionado de manera emotiva ante las palabras de su ex. Según la prensa turca, al enterarse de la declaración de Kerem, Hande comentó a su círculo más íntimo: Kerem siempre fue honesto, y eso es algo que siempre valoré de él. A veces el amor no se acaba, solo se transforma. Estas palabras encendieron las redes sociales, donde los fans de la pareja comenzaron a pedir una reconciliación. En Twitter, el hashtag #KeremyHande volvió a ser tendencia, y miles de seguidores compartieron fotos antiguas de la pareja con mensajes como: el amor verdadero siempre encuentra su camino y Kerem y Hande. Destino inevitable. Sin embargo, según algunas fuentes, ambos actores han decidido mantener distancia para concentrarse en sus proyectos profesionales. Kerem actualmente se encuentra en el rodaje de una nueva serie internacional, mientras que Hande prepara una campaña de moda con una reconocida marca europea. Pero lo más impactante de toda esta historia fue el tono con el que Kerem habló. No fue un mensaje lleno de tristeza, sino más bien de reflexión. En un momento de la entrevista, el actor dijo: aprendí que el amor necesita silencio. Cuanto más ruido hay, más difícil es escuchar al corazón. No culpo a nadie, pero ahora sé que hay cosas que deben cuidarse lejos de los ojos del público. Sus palabras resonaron profundamente entre sus fans, especialmente entre las mujeres que lo siguen desde hace años. Muchos comentarios coincidían en que Kerem había mostrado una madurez emocional que no se ve todos los días. Una seguidora escribió: por fin un hombre que entiende que el amor no se trata de demostrarlo en redes, sino de vivirlo con sinceridad. Sin embargo, no todo fue calma. Algunos medios turcos comenzaron a especular sobre si Kerem realmente hablaba de una posible segunda oportunidad con Hande. El amor entre ellos fue real, eso nadie lo duda, dijo un periodista local. Y si Kerem está abriendo su corazón de nuevo, es porque todavía siente algo. Los rumores no tardaron en multiplicarse. En programas de entretenimiento y portales digitales, cada frase de Kerem fue analizada como si se tratara de un código oculto que pudiera revelar si el actor y Hande planeaban reencontrarse. Algunos fans incluso aseguraban haber visto a ambos coincidiendo en eventos privados o compartiendo los mismos lugares en distintas fechas, aunque ninguno confirmó nada públicamente. Lo cierto es que la historia de Kerem y Hande siempre tuvo un aire de novela: dos estrellas que se enamoran en el set, viven una relación apasionada bajo la mirada del mundo y, al final, deben decidir entre el amor y la libertad. Muchos sostienen que su química traspasó la pantalla y que, aunque la vida los haya llevado por caminos distintos, ese vínculo permanece intacto en lo emocional.
Durante la entrevista, Kerem también reflexionó sobre la fama y cómo puede afectar a la autenticidad de las relaciones. A veces, cuando todo el mundo te observa, sientes que tienes que actuar incluso fuera del set. Y eso puede ser agotador. Aprendí que la sinceridad es más importante que la perfección. Estas palabras provocaron una ola de empatía entre sus seguidores, quienes destacaron su vulnerabilidad y su capacidad de expresar sentimientos con honestidad. Por su parte, Ande ha preferido mantener un perfil más discreto, aunque en sus últimas apariciones públicas se la ha visto sonriente y serena. En una entrevista reciente, habló sobre la importancia de la independencia emocional. He aprendido a no depender del ruido externo. La felicidad llega cuando te eliges a ti misma cada día. Sus declaraciones fueron interpretadas como una muestra de crecimiento personal, y muchos elogiaron la madurez con la que ambos actores están manejando su pasado. En redes sociales, la conversación continúa. Algunos seguidores sueñan con verlos juntos nuevamente en una producción romántica, mientras otros creen que lo mejor es que cada uno siga su propio camino. Los memes, videos y montajes con música melancólica se han vuelto virales, recordando los momentos más icónicos de la pareja en pantalla. Entretanto, la industria televisiva no ha perdido el interés en ellos. Productores turcos y europeos ya habrían ofrecido proyectos que podrían reunirlos nuevamente, aunque ninguno de los dos ha confirmado su participación. Si el guión es bueno y la historia vale la pena, ¿por qué no?, habría dicho Kerem con una sonrisa que muchos interpretaron como una señal. Más allá de la expectativa mediática, esta historia ha dejado una lección sobre el amor en tiempos de exposición constante. En un mundo donde las relaciones se viven a la vista de todos, Kerem y Ande han recordado la importancia de proteger lo íntimo, de cuidar lo que realmente importa antes de que el ruido lo destruya. Como dijo Kerem al final de la entrevista, no sé qué traerá el futuro, pero si algo aprendí, es que el amor verdadero no se olvida. Se queda en algún lugar del alma, esperando el momento adecuado para volver a florecer. Y con esas palabras, cerró un capítulo que quizás no sea el final, sino solo una pausa en una historia que el destino aún podría continuar escribiendo. Los fans, fieles como siempre, esperan el próximo movimiento, convencidos de que, como en toda buena telenovela, el amor siempre tiene una segunda oportunidad. ¿Y tú, crees que Kerem y Ande deberían darse una segunda oportunidad? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leer sus opiniones. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar su like si les gustó este video. Nos vemos en el próximo con más noticias del mundo del espectáculo.